Bendito Padre Celestial, precioso Señor, nuestro Padre Celestial, que eres, Señor, Padre fiel y amoroso todos los días. Y todos los días, Señor, celebramos tu paternidad, todos los días celebramos tu fidelidad, tu amor, tu cuidado. Gracias, Señor, por habernos engendrado en tu Hijo Jesucristo. A ti la gloria, Señor. Queremos hoy con alegría, Señor, enfocarnos a partir de ahorita toda nuestra atención en adorarte y en recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayuda a los hermanos que vienen en camino, a los que no van a venir, Señor, porque no han entendido, Señor, la importancia de estar aquí. Ayúdales, Señor, también enséñales, corrígeles, redargúyeles y síguelos completando, Señor, formando el carácter de Cristo en sus vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre hay comunión con el Padre por tu intermediación. Siempre estás con nosotros, recordándonos, fortaleciéndonos, exhortándonos, animándonos cuando a veces no queremos seguir adelante, cuando desmayamos, cuando no sabemos cómo orar. Tú haces una oración perfecta por nosotros. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque este es el día que tú has hecho, Señor. A ti la gloria para siempre. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias por mi esposa y mis hijos. Gracias por todos los padres que están aquí, las familias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en sostenernos y tú nos llevarás hasta la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Daniel capítulo 2. Versículo 31 dice: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Recuerdan? Esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Más abajo Daniel le va a interpretar el sueño a Nabucodonosor. Versículo 36, este es el sueño, también la interpretación diremos de él en presencia, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces Babilonia era la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Alguien recuerda cuál era este reino? Que era una coalición de dos naciones, de dos reinos. Los medopersas. De los dos, ¿cuál era el más fuerte? Los persas. Y luego un tercer reino de bronce. ¿Cuál era este reino? Los griegos, con Alejandro el Macedonio, Alejandro Magno. Y dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, y de la manera en que el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así también desmenuzará y quebrantará todo. Este es el imperio romano. Y entonces dijimos que las dos piernas representaban del imperio romano las dos cabezas de imperio. La cabeza de oriente con capital en Constantinopla, actual Estambul, Turquía, y la cabeza de occidente, Roma, ¿verdad? ¿Cuál es la que cayó primero? Roma cae primero en el 476 después de Cristo, y todavía el imperio de Oriente sobrevive 1000 años más. Dice, y
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. De la misma forma en que el hierro no se mezcla con el barro. Bienvenido, Ramón. Y en los días de estos reyes, pregunta, ¿de cuáles reyes? De los 10 dedos. De los 10 dedos. En los días de los 10 dedos. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora vamos a Daniel 7, ya está aquí en el proyector. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces aquí ya vemos una diferencia. En el sueño de la estatua, ¿quién tuvo el sueño? Nabucodonosor. Pero en este es Daniel el que tiene el sueño. Y hay una gran diferencia, salta a la vista la diferencia en la forma, en las imágenes del sueño, porque en el sueño de Nabucodonosor es una estatua, es algo maravilloso, digamos, ¿verdad? Es algo sublime, pero a los ojos humanos, a los ojos humanos. O sea, hagamos bien esa distinción para entender qué está haciendo Dios aquí, porque a Nabucodonosor le muestra el futuro, pero como Nabucodonosor lo quería ver, o como Nabucodonosor se veía a sí mismo, porque acuérdense que Nabucodonosor dice que delante de él había una gran estatua. En realidad, Nabucodonosor se está proyectando en esa estatua. Tan es así que 1 o 2 capítulos después, permítanme un momento, aquí regresé a Daniel 2, pero creo que es en Daniel 3, sí, es Daniel 3, cuando Nabucodonosor, miren, Daniel 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, eran así como unos 23 metros, tomando en cuenta el pedestal, y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y bueno, si seguimos leyendo ya conocemos la historia. Al final Nabucodonosor amenaza a todos y especialmente a los jóvenes judíos bajo pena de muerte a que se inclinen ante la estatua. Al final, ¿qué aprendemos? Que Nabucodonosor era su propio Dios. Él era su propio ídolo con toda su grandeza, su poderío. Así es que no es difícil llegar a la conclusión de que el sueño que tuvo en Daniel 2 no es más que una proyección de él mismo. Él se estaba proyectando a través de las cosas que para el ser humano que no conoce a Cristo son importantes, las cosas materiales. De hecho, Nabucodonosor se proyecta como la cabeza de oro. Pero entonces aquí en Daniel 7, Dios le muestra, y más adelante, creo que es en Daniel 9, también Daniel está orando y está pidiendo una revelación, y Dios manda al ángel Gabriel y le dice, a ti han sido mostrados los misterios porque tú eres muy amado. Le dice de parte de Dios el ángel. Aprendemos una cosa, y es que es una bendición ser amados por Dios. Es una bendición en todos los sentidos que lo podamos ver, hermanos, ser amados por Dios. Y resulta que Dios a sus amados, de hecho, dice el salmista, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
y a ellos hará conocer su pacto con los amados, con los que le temen. Pero también a los amados también Dios da a conocer el futuro. La gente en el mundo, hablando de la gente sin Cristo, la gente fuera de Cristo, siempre, toda la vida, desde que el ser humano está sobre la tierra, siempre quieren conocer el futuro. Siempre han querido conocer el futuro. O sea, eso es una obsesión que todo ser humano tiene de conocer el futuro. Por eso recurren a adivinos, al horóscopo, a que les lean el café, a que les lean los huesos, a que les lean tantas cosas. La mano, el cigarro, hay tantas formas, ¿no?, de agoreros y agorería y de adivinación. Sin embargo, no hay forma de que conozcan el futuro. Pero, hermanos, qué hermoso es que Dios abre nuestro entendimiento, nos pone frente a la palabra. Aquí dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero no solamente Dios hace conocer su pacto de salvación, también nos da a conocer el futuro. Lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia y leer Apocalipsis, y ya conocemos el futuro. Y creerlo, ¿verdad? Y creerlo. De hecho, de todos los libros de la Biblia, obviamente, ¿no? Obviamente todos los libros de la Biblia hay bendición en leerlos. Eso es obvio, ¿verdad? Ni siquiera tengo que hacer esa aclaración. Pero es interesante que explícitamente el único libro que aclara que hay bendición en leerlo es un libro de escatología. Es el libro escatológico por excelencia. Ahí dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Obviamente esta bendición es para todos los 66 libros de la Biblia, pero siempre me llama la atención que es Apocalipsis el que explícitamente hace la aclaración. Yo pienso, ¿por qué lo haría? ¿Por qué no lo hizo con los otros? Y la conclusión a la que yo en lo personal siempre llego es porque muchas veces las personas, quizá han escuchado personas que dicen: a mí me da miedo leer Apocalipsis, no lo entiendo y me da miedo por lo que dice el futuro. Entonces el Señor, para contrapesar eso, dice: bienaventurados, te conviene leer esto, hay bendición en leerlo. Entonces regreso al punto, y es que Dios a sus amados, en este caso a Daniel, le dio a conocer el futuro. Pero hay una gran diferencia, porque miren, a Nabucodonosor le dio a conocer el futuro, pero también a Daniel. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? No en cuanto a la imagen que vieron, sino en cuanto al enfoque. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Recuerdan? Para Nabucodonosor sobre su reino, el cuarto moderar, y para nosotros el futuro. El futuro, pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a...? Porque mira, a Nabucodonosor se le dio a través de metales preciosos o metales útiles para la guerra. Al final era un rey guerrero, ¿no? La visión del hombre, lo que el hombre le interesa, y la visión de Dios, como Dios ve las cosas en realidad. ¿Y cómo Dios ve las cosas en realidad? Aquí está. ¿Cómo ve las naciones? ¿Cómo ve el poder? ¿Cómo ve los imperios? ¿Cómo ve los dictadores? Los ve como bestias, ¿verdad? Y si vemos la historia, vamos a decir, sí, han sido unas bestias. Por ejemplo, Mao Zedong, que llega al poder en China después de la Segunda Guerra Mundial, pues implanta el comunismo de golpe, porque miren, en todo lo que es el proceso social natural del capitalismo se pasa al socialismo, y del socialismo se pasa al comunismo. Bueno, esa es la teoría. Lo que hizo Mao Zedong es se brincó el socialismo y forzó a la nación a ser comunista. Su experimento social le causó la muerte aproximadamente, los cálculos que hacen los historiadores, sociólogos, investigadores, etcétera, le causó la muerte a como a 40 millones de personas. Pero pues como ellos son 1,000 millones, 1,500 millones, pues no es algo que les importe, ¿verdad? Todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, entre soldados, combatientes y civiles, 45 millones de personas. La muerte en solo 6 años, 45. Y la Primera Guerra Mundial, otros 45 millones se calcula. Imagínense. Los gobiernos son como bestias. Vamos a leerlo. Versículo 2 dice, versículo 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El mar, hermanos, en la simbología bíblica, representan las naciones en confusión. No hay un consenso unificado en cuanto a qué son los 4 vientos del cielo. Sí hay un consenso unificado en cuanto a qué representa el mar. Los 4 vientos del cielo, algunos piensan que se refiere simplemente a las fuerzas en todos los aspectos que pueda haber en el mundo. Eso es una interpretación, fuerzas políticas, económicas, militares, etc. Bueno, el punto es que hay un combate y son bestias las que están combatiendo, y 4 bestias grandes diferentes, la una y la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí se mezclan 2 o 3 detalles. Primero, este es el imperio babilonio. De eso no hay duda. Este equivale a la cabeza en el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro. La primera era como león. Es interesante ver que en la arqueología bíblica, quizá ustedes recuerden, estos seres mitológicos, estas estatuas que se han desenterrado allá en Babilonia, donde están precisamente, son como leones que tienen alas de águila y cabeza de hombre. Eso es muy común, que es, ¿man? Quimeras, ese es el nombre, las quimeras. Se han desenterrado en Babilonia. Esto es una representación de Babilonia. Pero ¿qué significa que sus alas son arrancadas? Bueno, pues que simplemente es derrotado. Pero dice, y fue levantado del suelo y se puso enhiesto. Enhiesto significa derecho, erguido, sobre los pies a manera de hombre. Es una alusión a cuando también Nabucodonosor vivió durante 7 años como una bestia, pero después le fue regresada la cordura, le fue dado otra vez corazón de hombre, y de estar en tierra inclinado comiendo hierba, se pone de pie y regresa otra vez al reino. A eso hace alusión. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tiene 2 costados, se refiere a los 2 imperios. Uno es más fuerte que el otro, los medos y los persas. Y de los 2, los persas son los más fuertes. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Esto se refiere, el imperio medo-persa se refiere, perdón, las costillas se refiere a los imperios que él destruyó durante su época. Y algunos llegan a la conclusión de que se refiere a la misma Babilonia, otros incluyen también a Egipto y otros incluyen también a Grecia. Acuérdense que los persas marchan contra los griegos también. Dice, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otro, semejante a un leopardo. Y el leopardo, o la chita, el guepardo, es muy veloz, es el felino o el mamífero más veloz. Y esto hace alusión a la velocidad de las conquistas de Alejandro Magno, que conquistó todo lo que es las naciones al norte y al sur del Mediterráneo. Dice, con 4 alas de ave en sus espaldas, y aquí se refiere a los 4 generales que apoyaron a Alejandro Magno. Y tenía también esta bestia 4 cabezas, se refiere a estos 4 generales, y le fue dado dominio. Al final, cuando Alejandro Magno muere, todo el imperio que había conquistado Alejandro Magno se reparte entre estos 4 generales. Uno se queda con la zona de Grecia, otro se queda con Palestina, bueno, lo que se le llama Palestina y Egipto, otro se queda con el Medio Oriente y otro se queda con la zona de la India. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Hollaba significa pisotear. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Estos 10 cuernos, ¿a qué equivaldrían en el sueño de Nabucodonosor? A los 10 dedos. Mientras en una bestia, su poder, las bestias cornadas, su poder se manifiesta en el cuerno. Los cuernos representan el poder de ese reino. Y mientras yo contemplaba los cuernos, observemos este detalle, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Entonces hay 10 cuernos, ¿verdad?
Dice, esta bestia que tiene esta cabeza tiene 10 cuernos, pero de repente en medio de los 10 sale uno. Dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño se refiere al anticristo. Esta bestia, esta cuarta bestia, se refiere al Imperio Romano. Versículo 7, una vez más. Dice, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro. Definitivamente se refiere al Imperio Romano, pero también hace una conexión con el imperio futuro a través de los 10 cuernos. Lo que esto significa, hermanos, es que de las cenizas del Imperio Romano va a surgir una coalición de 10 naciones o de 10 reinos. Y de estos 10 reinos va a surgir un cuerno pequeño que es precisamente el anticristo. Dice aquí que va a derribar, en cierto momento va a derribar a 3 cuernos. Esto significa que en cierto momento de estos 10 reinos mundiales, 3 se le van a revelar al anticristo. Y el anticristo los va a destruir. Dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Simplemente está haciendo una alusión a su humanidad y a la actitud de este personaje. Ahorita vamos a retomar esto. Vamos ahora a Apocalipsis 13. Vamos a ver un poco más de esta bestia. Ahora lo que vamos a leer es la visión de Juan del Apocalipsis, que es la misma visión de Nabucodonosor y de Daniel. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Vamos a ver las similitudes. Para empezar, la primera frase, me paré sobre la arena del mar. Vuelve a aparecer el mismo mar en el cual combatían los 4 vientos y del cual surgen las bestias de Daniel 7. Ahora Daniel ve una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. 7 cabezas, 10 cuernos repartidos en las 7 cabezas y en cada diadema, en cada cuerno una diadema. Se refiere al poder político. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, bueno, aquí se refiere a la suma. Esta bestia que está viendo Juan, reúne todas las características de las otras bestias. Es una sola bestia. Podemos poner aquí una imagen. Ahí está. Es una interpretación, ¿verdad? A ver, mientras ustedes ven la imagen, yo les leo el pasaje aquí en mi Biblia. Dice, una bestia que tenía 7 cabezas. Ahí están las 7 cabezas. Dice, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, ¿qué representa esta bestia? Esta bestia representa el sistema mundial final. Juan está teniendo una visión hacia el futuro. Para cuando Juan tiene esta visión, ya pasó el imperio babilonio, ya pasó el griego y ya pasó el medo-persa y el griego. Y estaba en sus días el imperio romano. Pero Juan está viendo hacia el futuro esta bestia. Acuérdense que finalmente el Apocalipsis, toda la revelación del Apocalipsis es hacia el futuro. Hacia el futuro. No es
hacia el pasado, es hacia el futuro. Ahora, ¿qué significa que tenía un nombre blasfemo? Dice que en cada una de sus cabezas tenía un nombre blasfemo. Bueno, este es uno de esos pasajes oscuros. La Biblia no dice en qué consiste este nombre blasfemo. Las interpretaciones o las suposiciones que se dan acerca de qué podría ser este nombre blasfemo, la más recurrente es que se refiere a la actitud del anticristo, cuando él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuando él va a decir, yo soy Dios, yo soy Dios. Una de las interpretaciones que dan algunos es que esto se refiere al sistema judío. Sí, esta fue la minoría de las interpretaciones. El sistema judío, todo esto se refiere a todo lo que el judaísmo ha traído en los últimos 2000 años. Y el nombre blasfemo consiste en decir que Jesús no es Dios. Esa era otra interpretación. Ahora, dice, y la bestia que vi, dice, y de su boca... Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos, hermanos, a segunda a los Tesalonicenses. Los estoy llevando a segunda a los Tesalonicenses. Por esta frase, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En segunda a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo explica acerca de el surgimiento de este anticristo. Hermanos, una pregunta, ¿es clara la Biblia? ¿Qué saben ustedes? ¿Acaso la Biblia es clara o es ambigua acerca de si va a venir un ser humano, la cumbre de la rebelión contra Dios, el anticristo? ¿Es clara la Biblia? ¿La Biblia lo dice con claridad? En Primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, Juan les está diciendo, yo sé que ustedes han escuchado, fíjense, vamos a trasladarnos a la mente de Juan, a los días de la iglesia primitiva. ¿Qué está pensando Juan? Juan está pensando, estos hermanos a los que les escribo esta carta, yo sé que ya les llegó la noticia de que viene un anticristo. Por eso les escribe esto. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, o sea, si Juan no creyera que viene un anticristo, porque aquí es un artículo determinado, él, no es un artículo indefinido, un anticristo, es el anticristo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, lo que está haciendo Juan es decirles, hermanos, es cierto que el anticristo viene un anticristo, y porque viene un anticristo que va a ser la suma de toda la rebelión contra Dios, por eso es natural que surjan muchos anticristos. Es natural, porque el anticristo al final va a ser la expresión condensada de la intención del corazón de la sociedad. ¿Cuál es la intención del corazón de una sociedad sin Cristo? Ser anticristiana. Esa es la intención. Entonces el anticristo va a representar las aspiraciones, la suma, va a ser la suma de las cosas que la sociedad ama y las cosas que la sociedad aborrece. Entonces Juan le está diciendo, sí, es verdad, viene un anticristo. El apóstol Pablo lo dice así. Hermanos, en cuanto al tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros un día nos vamos a reunir con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen engañar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Conturbéis significa no entren en ansiedad. Hermanos,
no se nos ha llamado a vivir en ansiedad con respecto al futuro. No se nos ha llamado a vivir en ansiedad. Nosotros podemos, de hecho nos debe traer gran paz el saber el futuro. El saber el futuro, porque pues ya sé quién va a ganar. ¿Sí? Ya sabemos cuál es nuestro lugar en todo esto. Pablo dice, no se conturben, no entren en turbación, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Sí? En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué pasaba? Que en los días de Pablo andaban circulando pseudo epístolas de Pablo, que decían, o más bien epístolas de un pseudo Pablo, que decían que ya Jesús ya va a regresar dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. También había revelaciones, se levantaban hermanos en iglesias, no hay nada nuevo, se levantaban hermanos en iglesias que decían, Dios me reveló, el Espíritu me está revelando, por eso dice aquí, ni por espíritu, alguna revelación de algún espíritu. No hay nada nuevo, hermanos, fíjense, desde hace 2000 años ya pasaba. Ni por palabra, aquí se refiere a la transmisión directa verbal. Oye, ¿supiste que Pablo dijo que? Y entonces él va y lo repite y el otro lo repite y se reproduce el rumor falso. Entonces Pablo dice, no os dejéis no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá ¿quién? ¿De quién se está hablando? Del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está, clarito. ¿Hay un anticristo? Si alguien duda que hay un anticristo, pues ¿qué hacemos con ese pasaje? Hermanos, viene un anticristo. ¿Sí? Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a tal grado que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo en lo personal creo que a eso se refiere el nombre de blasfemia. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Que él va a decir eso, ¿no? Y si menciona el templo de Dios, significa que debe haber un templo cuando el anticristo aparezca. Basta con que ustedes entren, para no tomar ese tiempo que ustedes pueden tomar en su casa, tómenlo en su casa, métanse a YouTube, ¿verdad? Y pongan, de hecho hay una persona ahí que se llama, una página que se llama un Bacari suelto en Israel, un Bacari. Es un término judío, un Bacari. Y él sube muchos videos. Es un judío, no conoce a Cristo, niega a Jesús, pero él da mucha información en cuanto a temas históricos. Y él menciona claramente, pero no solo a él, les digo, internet está lleno de esas páginas donde se explica hasta qué grado va avanzado el proyecto de construcción del templo, del futuro templo, el tercer templo. Sí, mi hermano. Yo ahí tengo como cierta duda, pero sí, en este sentido, que nosotros no somos el templo. Es verdad. Entonces, ¿se acuerdan en Mateo cuando nuestro Señor les dice, su casa ha quedado desierta? O sea, se supone que ese templo ya no tiene ningún sentido. Ajá. Entonces se supone que piensan construir el tercer templo, ¿no? Sí. Yo ahí lo que digo, bueno, ok, si lo construye el tercer templo, no es el templo de Dios, es el templo de ellos. Sí. ¿Sí? Y yo lo que veo aquí es que nosotros somos el templo de Dios. Sí. Y para que se llegue a construir, aunque yo he visto esos videos, sí, y tienen ya todo listo, preparado para que el templo esté, ¿no? Sí. Pero pues tienen que pasar sobre los musulmanes y la cúpula de Omán, Sí. y destruir eso para que se llegara, o a menos que lo hicieran en un acuerdo donde un lado, pero no creo que sea así, porque pues la roca Sí. está ahí, ¿no? Entonces, ¿no será como metafórico del templo? ¿O será el templo real que diga Dios, aquí llego, este es mi templo? Sí. Ahorita lo comento. Sí, David. Sí, cuando la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, o sea, no está negando que el término templo se use para hablar de un templo literal, porque cuando se escribe ese texto de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, existía el templo. Existía el templo en Jerusalén todavía. Ahí dice, por ejemplo, dice que el cual
cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es sujeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a suponer que ahí se refiere a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra persona, pues que Sí. somos el templo del Espíritu Santo. Escuchen esa explicación que va a dar David. Si ahí se refiriera a este templo, estaría diciendo Que la salvación se pierde. Estaría diciendo que esa figura se sienta en nuestro cuerpo y se hace pasar por Dios. Pero la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida Yo les eterna. doy vida eterna y No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. entonces nosotros no ¿Verdad? podemos desviarnos por un Dios falso, especialmente si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Sí, Solamente identificamos como Dios al Dios verdadero. sí, Entonces es imposible que se refiera al templo en que se refiere ese pasaje, porque la implicación sería que el anticristo tiene el poder de desviar la atención, la adoración. la adoración divina que tiene el cristiano. Sí, ¿verdad? Sí, mi hermana. Cuando David quiere hacerle un templo a Dios, Dios le dice que él no le iba a construir un templo, Sí. que él se iba a proveer de uno. ¿No ese templo no es Jesús? Igual que Ese es uno de esos pasajes donde se habla en un sentido cercano y un sentido lejano. Sí, porque Dios nunca niega y hasta le dice, no, tú no me vas a edificar tu templo, va a ser tu hijo. Sí, entonces cuando Dios se provee de un templo, sí, David tenía la iniciativa de hacerlo él. Y Dios dice, no, lo voy a hacer a mi manera, no vas a ser tú, va a ser mi hijo. Pero además viene un templo que es nuestro Señor Jesucristo. pero usa la palabra me proveeré, así como cuando dice el cordero, yo me proveeré. Sí, O sea, de la misma forma, sí, refiriéndose a Jesús, o sea, si se hizo un tercer templo, pues bueno, se proveyó el mismo Dios, el cordero y el templo. ujú. No de Jesús. Sí, sí, Jesús es, nosotros, de hecho, cuando Dios le dice que se va a proveer un templo, en un sentido inmediato se está refiriendo a un templo físico, porque ese es el tema que David estaba hablando. Y nomás que Dios le aclara que no se lo iba a hacer David, sino Salomón. Ahora, si hablamos de un templo en el cual nosotros habitamos, algún templo, nosotros habitamos en Dios, en el Padre, ¿sí? Habitamos en el Padre. En realidad no habitamos en el Hijo, habitamos en el Padre. Sí, hablando en cuanto a templo. Refiriéndose a su cuerpo que iba a derribarlo. ¿O qué? Es verdad. Son metáforas que se usan, sí, pero tenemos que separar el momento en el que se está usando, para qué lo está haciendo Jesús, y el sentido profético o escatológico, ¿verdad? Tenemos que hacer esa separación. Sí. Iba a decir algo más. Perdón, se me fue. Es que Ok, yo le sigo ahorita y si te acuerdas. Cuando Pablo dice el templo de Dios, es porque Pablo veía, ya, Ya me acordé, perdón. Hermano, sorry. Ese templo de ahí no es válido. O sea, así como de hecho, para cuando hacen el templo en los tiempos de Jesús, ese ni siquiera es un templo que instauró Dios. O sea, ese fue un templo que hicieron Herodes como un gesto hacia los judíos. Sí. No fue uno que mandó Dios. sí, Mucho menos este. Sí. El que están haciendo ahí en Israel no es uno en el que nosotros como cristianos deberíamos de ir Sí. y adorar ahí. Ese es un templo de judíos que tienen su teología enajenada a la mitad. Rechazaron la parte más importante de todo el evangelio. Eso es un templo humano. O sea, esto es una adoración humana hacia un Dios incompleto. sí, Este no es un templo válido delante de Dios. El que escribe ahí y el que quieren hacer los judíos, si es que se refiere al mismo. No es Sí. un templo válido. Entonces, nomás para aclarar eso, si podríamos quizás como tener el conflicto de que, oye, pero es que nosotros ya no tenemos que hacer templos, como dice la Biblia, de que llegará el día en donde ni aquí ni en Jerusalén adoraréis al Padre. adoraréis al Padre, sino que lo adoraréis en espíritu, en verdad. Ya estamos en ese periodo. Así Ya es. no necesitamos ir a un como lugar en donde está como el foco divino de la presencia de Dios. Ahora podemos adorarle desde donde sea, en Sí. nuestros corazones, en la iglesia, en donde sea. Cuando Pablo menciona aquí el templo de Dios, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, lo está diciendo en un sentido genérico. En un sentido genérico lo está diciendo. ¿A qué me refiero con sentido genérico?
Para empezar, Pablo estaba pensando en un edificio de bloques, definitivamente que estaba pensando en un edificio de bloques, de piedras. Pero cuando dice de Dios, lo está diciendo en un sentido genérico. O sea, en el sentido en que no intencionalmente las personas lo están dedicando a Satanás, sino al Dios verdadero, en sus mentes. Que su teología está torcida, ese es otro tema. Como cuando Pablo dice de que tienen celo. De Dios, pero no conforme a ciencia, lo dice Pablo, en Romanos 10 me parece. Sí, adelante, adelante. Sí, es escuela dominical, podemos participar. Está entendido y creo que es así como lo están diciendo. Nomás traigo esta duda. Cuando dice el que se opone y se levanta contra Todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Sí, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Okay. Esa es la abominación desoladora. Dice, hay un versículo también en Mateo, yo me acuerdo cuando la paja y La viga. la espiga, ¿cómo se llama ¿qué dice? El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, que le dice cortamos todo, no, deja que crezca todo junto y al final se va a hacer y se va a descubrir la cizaña, que es el trigo, y esa cizaña pues se va a quemar, ¿no? A lo que yo puedo, a lo mejor estoy mal, nomás que Sí, sí. y creo que estoy mal, pero me sale esta duda. Dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Me refiero que en ese momento el cuerpo de Cristo son todos los que se dicen cristianos. Sí. Independientemente, dentro de ese cuerpo que se dice cristiano, no todos son cristianos. Sí. Sabemos, ¿no? Sí. Entonces, me refiero, yo lo veo así como que llega él y se hace un líder religioso, donde todo el cristianismo o el cuerpo de Cristo o el templo de Cristo se convence. Obviamente que los escogidos, en este caso los escogidos de Dios, pues no van a creer en esa mentira, ¿no? Sí, así es. Así lo dice Apocalipsis 13. Okay. Y cuando se manifieste, ya esa manifestación es para ahora sí atacar a los verdaderos y a los otros les va a poner su marca y como dice, no sé a qué se refiere con la marca honestamente. Sí. Pero yo lo pienso como así, a lo mejor estoy equivocado y disculpen, ¿no? Pero sí. me sale ese pensamiento ahorita. No, definitivamente él va a perseguir a los cristianos. Aquí lo dice en Apocalipsis, va a perseguir a la iglesia en esos días. Aquí lo dice Apocalipsis 13. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Sí, y me refiero que en ese momento el templo de Dios, obviamente somos nosotros el templo, pero me refiero que quiere dominar al cristianismo. O sea, yo soy el líder, yo soy... Sí, o sea, reclama adoración. Sí, la va a reclamar de todo el mundo, cristianos y no cristianos. Y no podría ser que el tratar de hacer eso es como decir, y se sienta aún en el templo de Dios. Ajá. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Digo, yo sé que no puedo imponer mi forma de pensar, pero yo no lo creo. No, yo creo que literalmente sí se refiere a un templo que va a ser reedificado, porque también Ezequiel menciona ese templo que va a ser edificado, lo menciona. Y también, sí, no, es Ezequiel el que lo menciona. Hermana Claribel, y luego David. Pensando en lo que estaba diciendo de que no podían ser los judíos los que se iban a levantar el sistema judío, pero si ellos son los que están construyendo el tercer templo y ellos son los que van a imponer su manera de pensar y van a perseguir a los cristianos. No los judíos. No los judíos, sino el sistema del anticristo. Pero si ellos son los que están haciendo el tercer templo, ¿no? Sí, pero sí, ellos están haciendo el tercer templo, ¿verdad? Pero en un momento dado el anticristo va a usar ese templo. O sea, no es que los judíos van a ir a perseguir a los cristianos. Ellos están construyendo el templo y el anticristo en cierto momento va a entrar al templo. Sí. Les encantaría, ¿no? Porque Sí. pues ellos son los que buscaron la muerte de Jesús y los que pelearon contra los cristianos y encerraron a Pablo por predicarle a los gentiles.
Sí, sí, es correcto, pero, El sistema, o sea, no el pueblo, el sistema. ajá, Para nosotros sí, pero ahorita el sistema es mucho no más sería allá. el templo de Dios. Ahorita, o sea, para este tiempo, el sistema, o sea, ya rebasó por demasiado a los judíos. O sea, ya no son los judíos los que están persiguiendo a los cristianos, o los que lo van a perseguir, o los que han perseguido a los cristianos, a los verdaderos cristianos. ¿No se esperaría lo mismo en un futuro? Ah, Porque ellos no quisieron a Cristo. no, yo no lo veo. Bueno, yo no lo veo así. No encuentro eso en las escrituras, mi hermana. No encuentro que sea una, ¿cómo decirlo? Una iniciativa judía organizada a nivel mundial. No encuentro eso. Bueno, a ver, David. Hermano, lo que ahorita decía de que el anticristo estaría como ocupando el lugar de Dios en los falsos cristianos, eso independientemente si ahí se refiere a un templo como metafóricamente hablando a eso también sí va a pasar. O sea, es más, ahorita en el presente, ¿cuántas son las figuras religiosas que acarrean tanta devoción de los falsos cristianos? Pienso, por ejemplo, en personas como Joel Austin, con iglesias de 3,000, 4,000 personas, todos Más. ahí adorándolo como si fuera un profeta, o los que de plano dicen que son profeta, o el vato de la luz del mundo, o por ejemplo, es más, Donald Trump. ¿Cuántos son los cristianos que adoran como si fuera el regreso de Jesucristo a Donald Trump y que va a ser la salvación del mundo, y el patriotismo así como exagerado, tóxico de muchas personas, en donde es un hombre infalible o algo así? O sea, ahorita mismo vemos cómo hay personas que tienen la capacidad de volverse focos de atención de los falsos creyentes. Entonces, Sí. de que eso va a ser el anticristo, claro que Sí. lo va a hacer. Mi forma de pensar en cuanto a qué sistema religioso es el que va a tomar la iniciativa de perseguir a los verdaderos cristianos. Mi forma de pensar es que va a ser una coalición entre musulmanes, ¿verdad? Tú sabes muy bien que los musulmanes archi odian a los cristianos, aunque ellos cortan parejo, ellos no hacen distinción entre católicos y evangélicos, ¿verdad? Va a llegar el momento en cuando esa distinción va a ser bastante clara. Hoy en día muchísimos católicos y hay mucha agenda católica al respecto, aborrecen de una forma objetiva y organizada al protestantismo, ¿sí? Va a llegar el momento en que va a haber esa unión entre judíos, musulmanes y católicos cristianos, que ellos van a perseguir al cristianismo. No sé si ustedes han escuchado sobre esto, sobre la casa de la familia abrámica. ¿Han escuchado sobre eso? El ecumenismo, la casa, el templo de la familia abrámica. Pues esto ya se inauguró. Todo esto son simplemente, ¿verdad? Ensayos, ¿verdad? Ensayos. O sea, un lugar allá, creo que no recuerdo si es Dubái, donde construyeron 3 templos de la familia abrámica, porque en términos étnicos e históricos, pues las 3 religiones descienden de Abraham, ¿verdad? Judíos, cristianos y musulmanes, en términos étnicos. Entonces, creo que va a haber y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 14, va a haber una persecución organizada dirigida por este otro personaje llamado el falso profeta. Es un tema que tenemos que ver. Entonces él va a dirigir, él va a ser la obra del Espíritu, él va a ser el anti-Espíritu Santo. Así como hay un anticristo, hay un antipadre, Satanás, hay un antihijo, que es el anticristo, también hay un anti-Espíritu Santo. Sí, ¿mande? Una copia, una falsificación de la Trinidad, y va a ser el falso profeta que se menciona en Apocalipsis 14. Él lo que va a hacer va a organizar una religión. Y el foco de adoración de la religión va a ser el anticristo, ¿verdad? Va a ser el anticristo. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Solo quiero mencionarles algo de las bestias, algo acerca de las bestias. Es que quiero ir ahí desmenuzando poco a poquito. Lo hemos estado ya haciendo. Los significados de estas bestias, de las partes de las bestias. Solo quiero que noten una cosa.
La de Nabucodonosor es una estatua. La de Daniel son 4 bestias, que son los mismos imperios de la estatua. Y la de Juan, ¿cuál es la gran diferencia? También es una bestia, pero es precisamente, no son 4 bestias, es una bestia. La de Juan es la suma de todas las bestias. Juan ya no está viendo hacia el pasado, por eso no vio bestias separadas. Juan está viendo... ¿Mande? No, en Apocalipsis 13 es una sola bestia. En Apocalipsis 14 aparece la segunda bestia, la que sale de la tierra. Que te parecía cordero, pero hablaba como dragón, dice. ¿Verdad? ¿Mande? Están en el 13, ahorita los leí en la pericopa, creo que se llama el título del... Ah, bueno, lo que pasa es que, sí, bueno, esto finalmente es un comentario de las editoriales, pero en realidad aquí está la otra bestia. ¿Verdad? Ah, no, discúlpame, tienes toda la razón, ¿eh? No sé por qué le estaba ubicando en Apocalipsis 14. Es aquí en Apocalipsis 13, la última parte. Sí, ya sé por qué. Lo que pasa es que al final termina con esto. Vuelve a retomar otra vez el número de la bestia. Por eso así lo estaba elaborando en mi mente. Refiriéndose a la primera bestia. Pero bueno, esto lo veremos después. El famoso 666. Ahorita quiero que nos enfoquemos para terminar en esto. Que la bestia que ve Juan es del futuro. Y lo que Juan ve es la suma de todos los imperios mundiales. Ahora, para terminar, obviamente esto no es un dogma, no me atrevería, ¿verdad? No caería en esa locura de decir, falta tanto tiempo. Solo quiero decirles que creo que estamos asistiendo a ya en nuestros días, la integración de todas las piezas del rompecabezas está bastante avanzada. Cuando se habla de los 10 dedos, definitivamente se refiere a 10 reinos. Históricamente, las naciones han hecho coaliciones desde siempre, desde los días bíblicos hacen coaliciones. Ya ven, los medos y los persas. Pero ahora nosotros pues podemos ver ese tema de las coaliciones pues con bastante frecuencia, lo vemos en las noticias. Alguna vez buscando por ahí me encontré esto. El mundo dividido en 10 zonas, o sea que ya existen esas 10 zonas. Son las siglas, por ejemplo arriba está el NAFTA, todos sabemos lo que es el NAFTA, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿verdad? En los países de América Central, el UNASUR, África, en verde abajo, y un verde olivo arriba, los países árabes, la Unión Europea arriba, la cooperación entre los países de la antigua Unión Soviética hasta arriba, el Asia Pacífico, los países del sureste asiático y los países de Oceanía, algunos países de Oceanía. O sea, estas cooperaciones ya existen, pero miren, a ver, aquí tengo alguno. Deme un segundito. Aquí lo tengo. Yo pienso que las naciones se van a organizar, de hecho siempre se han organizado por afinidades geográficas, lingüísticas, culturales. Entonces, sin tomar en cuenta el mapa que les mostré ahorita, siempre he pensado que esta es más o menos la alineación de los bloques. En Europa, pues la Unión Europea, que ya existe. En América del Norte ya existe el TEMEC. En América Central existe. En América del Sur existe el Mercosur. Los países eslavos, cuando se desintegra la Unión Soviética, en aquella época el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, se desintegra la Unión Soviética, pero se mantienen unidos bajo una especie de cooperación amistosa, lo que antiguamente era la URSS. Y la meta de Vladimir Putin, lo dice abiertamente, quieren reavivar esa cooperación, esa alianza entre las naciones de la antigua Unión Soviética, que son por lo menos unas 20 naciones.
Luego están lo que se conoce como los dragones asiáticos, que es China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia y algún otro por ahí. Están los países de Oceanía y surasiáticos. Por ejemplo, Oceanía pues es Nueva Zelanda, Australia, y los del sur asiático sería Camboya, Vietnam, Laos y otros más por ahí. La Unión Pan-Árabe, pues todos los países árabes. Ojo, mucho ojo. Irán, que es la antigua Persia. No nos confundamos, los iraníes no son árabes. Que sean musulmanes, ese es otro tema. Musulmán es un término religioso. ¿Cuál es su religión? Pero árabes no son, ellos son persas. Y digo por la guerra que hay ahorita. Y luego está una unión natural, pues los países africanos, existe la Liga Africana y los países nórdicos. Los países nórdicos son los países que están al norte de Europa. Ellos no se consideran europeos. Incluso la Gran Bretaña no se considera europea. Ellos se consideran más hacia el lado de los países nórdicos, que sería Suecia, Finlandia, Noruega y hay otro por... ¿Man? No, Suiza sí es europea, de hecho está en el centro de Europa. Me falta alguno, son como 5 países nórdicos. Estas serían las alineaciones naturales. ¿Más, hermano? Finlandia es el que me falta. Groenlandia también sería un país nórdico. Ok, termino con esto, les quiero leer, si quieren acompañarme ahí a Zacarías, y con esto terminamos. Esto es solo lo voy a leer por lo que está ahorita sucediendo allá en Israel. En su momento estudiaremos este pasaje. Es solamente para resaltar que la Biblia ya preveía un nudo de crisis en el Medio Oriente, ya lo preveía. No es el único pasaje. En Isaías yo tengo marcada en mi Biblia por lo menos unos 10 capítulos que hablan de este tema. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Entonces se está hablando que naciones se van a unir y van a establecer un cerco alrededor de Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Noten que aquí está hablando en plural. Dios no se puede equivocar, ¿verdad? Digo esto porque podríamos pensar, bueno, se refiere al sitio contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sí, hubo un sitio, pero ahí no fueron todos los pueblos, ahí fue un solo pueblo, fueron los romanos los que sitiaron a Jerusalén. Todos los que se la cargaren, o sea, pone a Jerusalén en esta metáfora, como si Jerusalén fuera una piedra molesta, una piedra que estorba, como que si quisieras construir tu casa y tienes una roca en medio, ¿qué vas a hacer con esa roca? La mueves. Entonces, ¿qué dice? Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Cuántas naciones, hermanos? Todas las naciones de la tierra. No se refiere al Imperio Romano. No se refiere al Imperio Romano, porque en la interpretación amilenialista dicen, esto se cumple en el año 70. No se puede cumplir en el año 70 porque nomás fue un pueblo, fueron los romanos. Aquí dice, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Si no podemos confiar en la gramática y en la sintaxis de la Biblia, estamos fritos. Hermanos, hemos perdido el tiempo. Todo el tiempo que has invertido como cristiano lo has perdido. Si no puedes confiar en la gramática y la sintaxis de la Biblia. Aquí dice, todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día dice Jehová, bueno, ya aquí ya entra a desmenuzar el tema. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Pues son simplemente pequeños liberaciones de presión, en la olla de presión de un conflicto que va a llegar el momento donde no se podrá liberar la presión de a poquito, simplemente va a estallar. Eso es lo que está pasando allá en Jerusalén, en Israel. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Bendito Rey, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por la paciencia que nos tienes, por la gracia que derramas sobre nosotros, Señor, para poder avanzar con confianza, con gozo, con paz, con fortaleza hacia el futuro, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus amados.
Por tu gran misericordia, por tu amor nos has amado y abres el telón del futuro delante de nosotros y podemos ver lo que hay detrás. Y podemos ver, Señor, que eres tú obrando, que eres tú encaminando al mundo al encuentro con el Rey de Reyes y a tu iglesia al encuentro con el esposo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y porque cuidas de tu iglesia, Señor. Fortalece nuestros corazones y que no nos llenemos de angustia, que tengamos paz y gozo en el creer, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén.